los tiempos de los gentiles dentro del escenario profético del tiempo del fin. Continuamos compartiendo estos estudios proféticos esenciales y muy importantes para nuestra admonición y crecimiento espiritual. Y para ello, seguimos confiando en la fidelidad del Señor, en su guía y la iluminación del Espíritu Santo para un entendimiento eficaz y efectivo. Seguimos presentando los tiempos de los gentiles dentro del escenario profético del tiempo del fin. En la emisión pasada hemos considerado 3 grandes fuerzas o 3 grandes compañías de sus criaturas que se negarán o se van a rehusar a su propio señorío. Por lo tanto, él se verá obligado a obtener la soberanía sobre la tierra por su vigor y fuerza. Estamos hablando del Señor Jesús. Él debe luchar por su derecho de rey o derecho de reinar. Hoy continuaremos con la primera fuerza, que eran los rechazadores. Vimos que la aceptación de Cristo a la vez pondrá fin al dominio gentil, y los anunciados dolores no pueden venir cuando el determinado dominio gentil, es decir, el castigo, termine. Pedro clamó a su pueblo: por lo tanto, arrepentíos vosotros para que sus pecados puedan ser borrados, para que pueda venir tiempo de refrigerio en la presencia del Señor, para que Él pueda enviar al Cristo, quien ha sido designado por vosotros, o antes de ser proclamado a vosotros, a Jesús, a quien el cielo debe recibir hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos capítulo 3, verso 19 al 21 de la versión revisada. O cuánto depende de la actitud de los judíos hacia el Señor Jesús. Las bendiciones universales para el mundo a través de Él no pueden venir hasta que ellos lo reciban. 70 semanas, es decir, 490 años en tiempos proféticos, se determinan, decretado, como se dice en la versión revisada, en el momento sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel capítulo 9, verso 24. Ya hemos visto la forma en que ese determinado periodo hubo terminado en el 40 después de Cristo, y quiero mostrarle que los últimos 7 años de aquellos 490 años, llamada la última semana de Daniel, habría sido cumplido si desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como se ve en Mateo capítulo 21, verso 1 al 11, a la muerte de Esteban, los judíos hubieran recibido a Cristo. Todo lo que anunció Daniel en capítulo 9, verso 24, fue cumplido desde el Calvario hasta Pentecostés en el reconocimiento de Dios. Incluso como Elías vino en la persona de Juan el Bautista, así con Cristo. Todo si Israel lo hubiera recibido. Mateo capítulo 17, verso 12, como nos dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Por la cruz, el Señor terminó con la transgresión, hizo fin al pecado e hizo reconciliación y expió la iniquidad. Por la resurrección de Cristo, Él introdujo justicia eterna y selló la visión, y la profecía en el lugar santísimo fue ungido por el derramamiento del Espíritu Santo. En el 7º año después de Pentecostés, Esteban vio a Jesús de pie a la mano derecha de Dios, dispuesto a volver para ser su Mesías y Rey si los judíos lo hubieran aceptado. Hechos capítulo 7, versos 55 y 56, y leemos: pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos le rechazaron cuando mataron a su siervo Esteban. Por lo tanto, él se sentó junto a su Padre sobre su trono. Hebreos capítulo 1, verso 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 21, Daniel 9, 24, se cumplió y espera la aceptación de Israel. Hebreos 1, 3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para atraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
¿Por qué el Espíritu no fue derramado sobre los gentiles en casa de Cornelio hasta después de los sucesos dichos anteriormente? Respuesta: porque el Señor no podía comenzar con los gentiles hasta que Él hubo cumplido su promesa a su pueblo elegido Israel. Repetimos que Daniel capítulo 9, verso 24 se cumplió y no se ha cumplido de nuevo. El año de la crucifixión de nuestro Señor y de Pentecostés fue el 50º año, o sea, el número 50, de un año de jubileo, en cumplimiento del Levítico capítulo 25. Por lo tanto, los discípulos tenían todas las cosas en común. Las bendiciones cayendo en aquel tiempo fueron bendiciones del milenio. Los primeros 7 fructíferos años, contados a partir de Pentecostés, habrían sido el comienzo del reinado de 1000 años si los judíos hubiesen aceptado a Jesús. Su entrada triunfal en Jerusalén y su autoridad como hierro y el poder en el templo indica este hecho. Lea Mateo capítulo 21 y maravíllese. Daniel 9:27 y los resultados de otras advertencias proféticas del advenimiento del juicio venidero nunca se hubieran escrito si el dominio gentil hubiese terminado en el 40 DC. Pero entonces Jesús habría tomado el dominio. Jerusalén nunca hubiese sido saqueada y destruida por los romanos, pero Dios sabía lo que los judíos iban a hacer. Por lo tanto, Él continuó con sus planes para la era de la Iglesia. Cristo debe comenzar su dominio milenial con el juicio. El rechazo de los judíos hacia Él y la aceptación de ellos de un usurpador le obligan a hacer esto. Jesús debe hollar a las naciones para librar a los judíos. Luego, en el 7º año de esa terrible hora de ira, los judíos le recibirán a Él y aceptarán las 7 bendiciones de Daniel capítulo 9, verso 24, que se cumplieron durante su primera aparición o advenimiento, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Veamos una semana incumplida. Debido a que los judíos no aceptaron a Cristo, entonces se supone por lo general que Daniel capítulo 9, verso 24 tendría que ser cumplido una vez más, como lo sugiere el versículo 27. Pero esto es un error. Daniel 9:27 debe ser cumplido, pero no como la repetición del versículo 24, ni como el cumplimiento de los últimos 7 años de los 490 años decretados o 70 semanas. Los hechos expuestos y descritos en el versículo 27 hablan por sí mismos y se refieren a un periodo que no tiene nada que ver con las 70 semanas del versículo 24. Leamos el versículo 27, Daniel 9:27, y confirmará el pacto con muchos durante una semana, y en medio de la semana deberá hacer que el sacrificio y la oblación cesen por la extensión de la abominación hasta la consumación, y aquello determinado sea derramado sobre el desolador. El verso 24 promete solo bendiciones, y todas las bendiciones ofrecidas vinieron. El versículo 27 no ofrece ninguna bendición, sino es una señal de angustia y desolación. La una semana del versículo 27 no se dice que sea la última semana de las 70. Debe significar otra semana u otros 7 años. La última semana de las 70 semanas estaba determinada o decretada con las otras 69. Pero no se dice que la una semana del versículo 27 fue determinada o decretada. Esta fue anunciada o predicha. Aún la ira está determinada, se ha derramado sobre el desolador. El Señor concede las graciables cosas del versículo 24. Sin embargo, el príncipe del versículo 26, cuyos antepasados los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, será el cruel protagonista del versículo 27. Él no actúa su autoridad por voluntad divina, sino que actúa directamente contra la voluntad y autoridad divina e incitados por Satanás. Por lo tanto, el fin del mismo será con una inundación, como dice el verso 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, en el juicio, la ira se vierte o es derramada sobre él como el desolador. El anticristo será un usurpador abominable.
y los judíos se harán partícipes de su crimen por aceptar sus propuestas, atrayendo sobre sí mismos indecibles angustias y dolor. Tendrán que aceptar el Mesías príncipe, versículo 25, que será el legítimo rey. Gracias al Señor por la exposición de su palabra. En verdad nos regocijamos cuando vemos la veracidad de la palabra de Dios y su cumplimiento. Por ahora dejaremos por aquí y seguiremos confiando que el Señor nos guiará con toda su voluntad para comprender los planes y propósitos de Dios. Que el Señor los bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.